Todos nosotros tenemos algo en nuestra vida que aparentemente es lo más importante para nosotros. En el libro de Mateo capítulo 19, versículo 16, encontramos un relato muy enriquecedor para nuestras vidas, que nos enseña muchísimo en la palabra de Dios de cómo debemos nosotros enfocar nuestras prioridades o dónde están nuestras prioridades para entender cómo tenemos que amar a Dios, cómo tenemos que servir a Dios. Aquí había un joven que hizo una pregunta, le hizo una pregunta a Jesús. Estaban caminando y había un joven que apareció de pronto y le dice: Señor, ¿qué debo hacer? Señor maestro bueno, le dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y aquí el versículo 19 de Mateo 19 nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde 17. Entonces vino y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Cuando el joven le preguntó a Jesús, le dijo: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mas, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando nos acercamos a Dios, muchas veces nosotros tenemos algo que es en nuestro corazón o en nuestra vida mucho más importante que Dios. Y esto no debería ser así. Dice Dios que nosotros lo amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Aquí había un joven que se acercaba a Dios con aparente perfección, con perfección de obras. Aparentemente este hombre era cumplidor de la ley, había cumplido todo, pero había algo en su corazón que era más importante que todo para él, y Jesús sabía eso. Este joven se acerca a Jesús pensando que externamente podía engañarlo, con sus buenas obras externas podía engañarlo, pero Jesús sabía que en su corazón Dios no era la prioridad, sino que él tenía otro Dios que vamos a hablar más adelante, otra prioridad en su corazón, en su vida. En nuestro caminar como creyentes nos vamos dando cuenta que nosotros, cada uno de nosotros también hay algo o una cosa o varias cosas en las que ponemos prioridad mucho más que Dios. Pero un verdadero creyente que vive entregado a Dios no debe tener ninguna cosa superior a Dios en su corazón. Este joven tenía algo que era más importante que Dios en su vida. Y lo que aparentemente hacía, incumplir los mandamientos y todo ello, era una apariencia externa, o las hacía, pero no podía sacar lo que él tenía como prioridad en su vida. Nosotros como creyentes vamos a ser tentados muchas veces a poner el trabajo, la familia o algo mucho más o por encima de Dios en nuestras vidas. Y es necesario que entendamos algo. Dios no nos manda a que odiemos a nuestra familia. Dios nos manda a que amemos a nuestra familia, pero que en primer lugar lo amemos a Él. Si somos capaces de amar a Dios, vamos a poder amar también a nuestra familia. Alguien que no ama a Dios no va a poder amar tampoco a su familia. No va a poder amar a su prójimo, ni a los vecinos, y en consecuencia a nadie. Aquel que ama verdaderamente a Dios va a poder rebosar de amor, porque el amor de Dios trae a nosotros también amor. El Espíritu Santo que está en nuestros corazones trae fruto de amor. Y somos capaces de dar amor, misericordia a aquellos que lo necesitan. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha puesto un amor en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ha dado convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora somos libres y podemos amar con libertad. Y este joven se acercó a Dios, pero con aparente presunción de buenas obras, aparentemente con buenas obras que parecían perfectas. Y cuando los discípulos lo vieron, habrán dicho: qué buenas obras, este joven rico y cumple todos los mandamientos. Y el joven dice: todo eso que me dices, Jesús, yo lo he cumplido desde mi juventud. Yo soy bueno en todo eso, lo he cumplido todo. Pero Jesús sabía que había en el corazón de este joven. De Dios no hay nada que podamos ocultar. Aunque nosotros a otras personas le digamos: no, sí, Dios es la prioridad en mi vida, Dios es lo primero en mi vida, pero Dios sabe que no es así.
Dios sabe que hay algo en tu vida que es mucho más importante que Dios, y eso no debería ser así, sino que tienes que poner a Dios en su lugar, y el lugar de Dios en tu vida es el primer lugar allí, en primer lugar. El primer mandamiento dice: amarás a Dios, el que Jesús nos resumió. Lo resumió los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero muchas veces perdemos de vista esto. Pensamos que decir de vez en cuando: Dios mío, pues estuve a punto de cortarme la mano o el dedo. Pensamos que eso es creer en Dios. Eso no es creer en Dios. Muchas personas viven de esa manera. No, yo también creo en Dios, y no es así. Aquel que cree verdaderamente en Dios vive conforme a la palabra de Dios, vive consagrado, una vida de obediencia a Dios. Eso es importante. Necesitamos cambiar nuestras prioridades. Este mandamiento, que aparentemente muchos lo sabemos, muchos lo hemos leído por mucho tiempo: amarás a Dios con todo tu corazón, es aparentemente el más simple, pero ojo, para una persona que no es verdaderamente convertida puede ser lo más difícil de hacer. O para alguien que recién se está convirtiendo, está viniendo a Cristo por primera vez, puede ser algo muy difícil. Pero no es imposible, porque tenemos la provisión perfecta de Dios en el Espíritu Santo, en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Dios ya proveyó todas las herramientas que nosotros necesitamos para tener una comunión con Dios, para tener una vida santa, pero el resto nos corresponde hacer nosotros también. Aunque sabemos que nosotros no entramos al reino de los cielos por obras, es por gracia. Necesitamos vivir una vida santa como nuevos hijos de Dios, como hijos de Dios convertidos y renovados en Él. Es como cuando vas a ir a una fiesta, vas a ir a un matrimonio, te invitan y eres el invitado. Te dicen: bueno, vas a venir a mi matrimonio. Ninguno se va a ir a un matrimonio fachoso, se va a poner el mejor vestido, el mejor traje. Y bueno, cuando está con el mejor traje, cuando está con el mejor vestido, esa persona intenta comportarse según el nuevo vestido que tiene. Si se ha puesto un terno, una corbata, y así nunca se haya puesto una corbata, esa persona intenta comportarse como una persona que normalmente usa corbata, usa traje, porque aparentemente ese traje le da un poco más de elegancia a esa persona. Y esa persona intenta ser un poco más elegante, así sea un grosero. Dice: bueno, me voy a comportar de una forma elegante porque el traje está allí. Y las personas que te ven externamente, parece que te ven: bueno, esa persona es muy elegante. Sin embargo, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nosotros ya tenemos una vida nueva con Cristo, una vida transformada. Y nosotros necesitamos actuar o caminar o vivir conforme a esa vida transformada que Dios ya nos dio. Dios ya nos dio, dice, nos ha hecho príncipes, sacerdotes, nos ha dado lugares celestiales. Pero ahora nosotros necesitamos actuar o vivir conforme a esa promesa de Dios. Como aquellos que hemos recibido esa herencia, como aquellos que hemos sido renovados. Ya no tendría mucho sentido si nosotros empezamos a vivir en el libertinaje, en el pecado, y nada me importa, y Dios no le importa nada, que yo me pueda perder, hacer lo que quiera. No tendría sentido ser un cristiano así, porque Dios nos ha dicho que hemos sido llamados de la vida vil a ser nueva criatura, a ser hijos de obediencia, hijos de honra. Porque dice, si no, dice el apóstol Pedro, que aquel que conociendo a Dios vuelve al pecado, vuelve atrás o a vivir en una vida antigua, es como un perro que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Así como cuando para ir a una fiesta te pones un buen traje y tienes que actuar conforme al traje que tú tienes, conforme a la elegancia que has adquirido. Así como creyentes, nosotros ahora bajo nuestra nueva condición necesitamos caminar bajo ese estándar.
como que somos hijos de Dios, como que tenemos que dar buen testimonio. Cuando una persona se educa, cuando llega a ser ingeniero, un abogado o algo, en alguna profesión secular de esta tierra, esta persona cuando ya es un profesional, cuando ya entra a ser un profesional, cuando ya entra a su vida laboral, esa persona ya no es la misma. Esa persona tiene una forma de hablar distinta, tiene una forma de pensar distinta, tiene una forma de caminar distinta, tiene una forma de comportarse aún en familia de forma diferente, tiene un léxico diferente, tiene una forma de hablar diferente, ya no es la misma. Si esa persona siguiera actuando como si no fuera ingeniero o completamente en la ignorancia, entonces no sería verdaderamente un ingeniero o un abogado o lo que sea. Así como hijos de Dios necesitamos caminar en una vida santa porque nuestra nueva condición amerita eso. Y para un verdadero creyente no debe ser imposible hacer esto. Esto es algo natural, hemos sido transformados. Para un ingeniero, para un abogado, comportarse bien o comportarse a la altura o con un estándar que se espera de él en un medio donde se encuentra, en su medio laboral, no es difícil. Se trata de comportar de la mejor manera con sus jefes, en la empresa, en la oficina, donde sea, porque ha sido educado para eso, tiene educación en eso. Nosotros tenemos una provisión perfecta del Espíritu Santo que hace que vivamos una vida santa y por naturaleza hacemos lo bueno delante de Dios. Necesitamos hacer lo bueno, necesitamos mostrar buena actitud, buen comportamiento para que aquellas personas que no conocen a Cristo puedan conocer a Cristo a través de nuestra vida, de nuestra actitud, de nuestro carácter. Aquí había un joven rico que aparentemente era muy bueno. Aparentemente había cumplido todo. Pero Jesús conoce todo. A Dios no podemos engañarle. Dios sabe qué hacemos en la oscuridad. Dios sabe qué haces solo en tu cuarto, sola en tu cuarto. Dios sabe que no estás hablando bien. Dios sabe con quién estás planeando cosas que no deberías. Dios sabe que estás robando. Dios sabe que estás andando en una vida desagradable delante de Dios. Dios sabe que a escondidas haces cosas que no le agradan a Dios. Dios sabe que aun cuando nadie te ve, tú robas. Él lo conoce todo. Y aunque aparentemente en las congregaciones puedas presentarte diciendo, bueno, yo soy un creyente cristiano y soy un legalista y todo eso, y empiezas a despreciar a aquellos, ay, pero ese ¿por qué es así? Y empiezas a despreciar a aquellas personas que están en tu misma congregación, en tu mismo lugar. Algo está pasando. Las personas que más se dedican a ver los defectos de otros son las personas que tienen más defectos que todos. Porque intentan ocultar su vida perdida o su vida apartada de Dios o su vida de pecado en el legalismo. En decir, ay, ¿por qué te has puesto esa chompa? Ay, ¿por qué te has puesto ese polo? ¿Por qué te has puesto esa zapatilla que no es de Dios? Las personas que no conocen a Dios verdaderamente, sino que conocen solamente un legalismo, intentan ocultar eso, criticando a otras personas. Y piensan que por gritarle a otras personas son mejores y son más espirituales. Qué triste es eso. Es por eso que dice la palabra que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y muchos de los que hoy creen que por juzgar a otros, por estar allí persiguiendo a otros, van a ser salvos, tristemente se encontrarán ante un destino terrible de sufrimiento y dolor. Acá había un hombre que aparentaba estar bien con Dios. Acá había un hombre que tenía un manual de vida y que aparentemente él había cumplido todo a cabalidad.
no adulterarás, no matarás. Dice él, ¿adulterio? No, nada que ver. Adulterio jamás. Asesinato no. Estás hablando mal. ¿Asesinato cuándo? Yo no he cometido asesinato. Estoy bien por ese lado. No darás falso testimonio. Esto está un poco más difícil, pero falso testimonio. No he dado falso testimonio. Estoy bien. Y este joven se habrá acercado a Jesús diciendo: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y todavía intenta embaucar a Jesús antes. Intenta embaucar. Así son las personas que intentan seducir a otras con palabras engañosas. Y le dice, intentaba comprar a Dios con sus elogios. Y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué hago para tener la vida eterna? Dice él. Y Jesús, que conocía cuáles son las intenciones de él al hablar de esta manera, que conocía la actitud, lo profundo de su corazón, le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, solamente Dios. Jesús no estaba diciendo que Jesús no era bueno. Recordemos siempre que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Que cuando Jesús vino aquí a la tierra se había despojado de su gloria, no estaba con toda su gloria aquí en la tierra. Se había despojado de su gloria. Porque si Jesús hubiera venido con toda su gloria, esta tierra no aguantaría. Porque dice, ni los cielos de los cielos puedan contener la gloria de Dios. Entonces Jesús se despojó y vino con parte de su gloria, pero aún así era 100% hombre y 100% Dios. No estaba diciendo acá Jesús que Jesús no era bueno. Era una forma de reprender a aquella persona que estaba viniendo con palabras. Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús, tan sabio como siempre, le dice: conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. Le dice tres aspectos. Y aumenta uno cuarto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro que sí. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Estoy muy bien yo. ¿Cuántas veces cuando Dios te habla de alguna forma, cuando Dios te habla en alguna palabra, alguna prédica, cuántas veces has dicho: no, yo estoy bien? Pero tú sabes que hay algo en ti que no está bien. Tú sabes que hay algo en tu corazón que no está honrando primeramente a Dios. ¿Cuántas veces cuando llegas a la congregación dices: bueno, no, yo soy mejor que esta persona, yo soy mejor que la otra persona? Pero sabes que en lo profundo de tu ser, tú no adoras a Dios, tú no honras a Dios como debes honrarlo. Y no lo respetas, porque respetar a Dios es saber que aún cuando estás escondido, aún en el momento difícil, aún en tu momento de dolor, Dios está ahí. Y saber que aún cuando tú estás allí escondido, aún te metas debajo de la piedra, ahí está Dios viéndote. Porque de sus ojos no podemos escapar. Y este joven se acerca con presunción diciendo: todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Uy, yo soy cumplidor de la ley. Como hay muchas personas que son legalistas. No estamos hablando de legalismo, estamos hablando de obedecer la palabra de Dios. No, pero te has puesto una chompa roja y la chompa roja no es de Dios. O te has puesto una chompa negra, la chompa negra no es de Dios, es del diablo. Y tantas cosas así, ¿verdad? Hoy te peinaste un poco más, te debiste haber peinado menos. O te pusiste camisa, no te pusiste polo o algo así. O en vez de zapato te pusiste zapatilla y eso no es de Dios.
No sé de dónde han sacado eso. Pero la gente lo hace, pensando que ese legalismo le va a ayudar a ocultar esas malas actitudes que tiene en su corazón y en su vida. Pero sabe ella o él que a escondidas maltrata a sus hijos. Pero no, llega a la congregación e intenta cambiar a otros con su legalismo. Pero se olvida cuán mala es su actitud también en casa. Que él maltrata en casa a aquellos que están allí. Que no es buen padre para sus hijos, pero llega a la congregación y quiere que todos los que están allí adentro sean buenos padres y traten bien a sus hijos. Y mientras él llega en casa, no hace nada por los suyos. O la hermanita que llega a la congregación y dice, se siente más santa que todo. Ay, gloria a Dios, aleluya. Hoy, Señor, siento la presencia de Dios. Pero llega a su casa, es una chismosa. Le gusta ocuparse de las vidas ajenas. Y cuando ve a alguien en un error, no lo corrige, sino que va a exponer esa debilidad por todos los lugares en la que su lengua puede entrar a llevar veneno. Cuando ve a un hermano, una hermana en el error, no va corriendo a abrazar a la hermana o decirle, hermano, estás mal en esto. Estamos llamados a corregir los errores de nuestros hermanos con amor, sabiendo que nosotros también podríamos estar en esa situación en algún momento. Pero esta mujer o este hombre legalista no va allí, no va donde su hermano, donde su hermana, corriendo a ayudarle, sino que va a dispersar el chisme por todos los hermanitos que la conocen. Ah, ¿viste a esa hermanita? ¿La viste? Yo la vi. Y cuando llega a la congregación, dice, le ve a la hermana. Ay, esta hermana, ¿para qué ha venido? Está contaminando a la iglesia. Ay, ni le quiero saludar porque ella me va a contaminar. Pero ¿sabe qué esconde bajo ese legalismo? Esconde la chismosería, esconde el pecado, esconde el odio, el rencor, esconde el maltrato contra aquellas personas que debería amar y no las ama. Y si nosotros en la congregación no podemos amarnos entre nosotros, mucho menos vas a poder amar a aquellos que te hacen mal. Los vas a odiar, los vas a despreciar, los vas a maldecir. Si no somos capaces de amarnos entre nosotros, entre hermanos, entre cristianos, entre hijos de Dios, no vamos a poder amar a aquellos que están afuera. Es algo muy simple. Cuando nos acercamos con legalismo a Dios, intentamos justificarnos nosotros mismos y no podemos hacer eso. Nos hacemos como el fariseo que oraba diciendo, gracias Señor porque no soy como ese publicano. Gracias porque no soy como él, un pecador. Como cuando entra la hermana que le vio a la otra hermana en algo, pero no le corrigió, sino que fue a regar el chisme y dice, ay, gracias a Dios que no soy, gracias Señor que no soy como esa hermana. Que ella sí es una perdida o es un perdido. Pero el publicano estaba arrepentido de todo lo que había hecho, estaba orando a Dios. ¿Y de cuál creen que ustedes oyó la oración Dios? Del publicano. Hay un hombre que cometió errores terribles en su vida, el rey David. Pero aún así todo, él es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Dios ve los corazones de aquellos que se acercan con pureza de corazón, con arrepentimiento. Por eso todavía hay una oportunidad para ti, para que puedas decir, Señor, me arrepiento y quiero caminar conforme a tu palabra. Quiero ser fiel a ti, quiero levantarme por encima de lo que me digan.
Aunque hayas caído, aunque hayas pasado momentos difíciles, puedes levantarte y empezar a ser fiel a Dios. Y Dios va a cambiar tu vida y tu destino para siempre. Este joven se acerca a Jesús y Jesús le dice: hay una cosa que te falta. Aquí viene lo difícil. Hay algo que te falta. Jesús sabía que el corazón de ese joven estaba puesto en lo que tenía. Jesús lo sabía. A él no se le puede engañar. Y le dice este joven, le dice a Jesús: ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. El joven se habrá sentido tan decepcionado de haberse acercado a Jesús con sus buenas obras para aparentar espiritualidad ante otros, pero saber que no tenía nada de espiritualidad. Saber que aquella espiritualidad que tenía, o aquel legalismo que tenía, solamente era superficial. Y cuando Dios te pide algo más profundo, no eres capaz de hacer. ¿Saben? Esto me pone en la mente, en mi corazón, lo que le pasó a Abraham. Dios había bendecido a Abraham por su obediencia. Abraham se había ido de Ur de los Caldeos, de la casa de su padre, a seguir lo que Dios, o por donde Dios le iba a guiar. Y había esperado muchos años Abraham por la bendición que Dios tenía para él. Había llegado ya la bendición y tenía a su hijito. Qué gozo, qué alegría para alguien que había esperado muchos años o toda su vida por un hijo. Debe ser maravilloso tenerlo. Ya estaba en su vejez, casi muy cerca de la morir ya. Y tiene a su hijo. Debe ser un gozo que no se puede comparar. Y en ese momento, Abraham estaba con alegría, con gozo de haber recibido a un hijo, a su heredero, al hijo de la promesa. ¿Se imagina usted esperar años y años y años por algo? Y escucha una voz del cielo que le dice: Abraham, Abraham, quiero que me des a tu hijo, tu único. En ese momento, tantas cosas habrán pasado por la mente de Abraham, de dolor, de decir: ¿por qué me pide a mi hijo? Pero sabe, Abraham es llamado padre de la fe porque él no cuestionó a Dios. ¿Cuánto dolor habrá sentido Abraham al conducir a su hijo a ser degollado? Hará él mismo cargar las cosas, ir de camino a su hijo, mientras su hijo preguntaba: papá, ¿qué vamos a sacrificar? ¿Dónde está el sacrificio? Y mientras ellos caminaban, mientras ellos andaban por allí, el dolor tan grande que debió haber sido para Abraham. Cuando Abraham entregó a su hijo, lo estaba entregando todo. ¿Sabe? Cuando Abraham ofreció a su hijo, él hubiera preferido que le pida toda su riqueza, todos sus siervos, todas sus posesiones, pero que le conserve a su hijo. Pero Dios no le pidió sus posesiones, Dios no le pidió su riqueza, le pidió lo más valioso que tenía él, y ese era su hijo Isaac. Lo doloroso que es un padre solamente castigar a su hijo. Pero imagínese degollar a su propio hijo para ofrecerlo a Dios. Eso lo hace solamente un hombre de fe. Pero sabía que cuando ya lo iba a degollar, allí apareció la voz que le dijo: no toques al niño, no toques al muchacho. Dios le pidió para ver la obediencia. Aunque Dios ya sabía que Abraham le iba a obedecer. Claro que sí, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Pero Abraham tenía que probar que él verdaderamente podía
agradar a Dios con lo mejor que él tenía. Dios ya sabía que Abraham iba a obedecer. Pero Abraham no lo sabía hasta dónde llegaba la capacidad suya de obedecer a Dios. Pasaba lo mismo que con el rico. Si el rico decía, contento, ya está bien, voy a empezar a vender mis cosas. De pronto Jesús le decía, no lo vendas. Porque este rico hubiera entendido que lo más importante, que era capaz de servir a Dios con lo más importante. Jesús sabía que no lo iba a hacer. Jesús sabía que no iba a vender sus posesiones. Pero este rico, por eso se fue triste. Porque no fue capaz de honrar a Dios con lo mejor que tenía. ¿Eres tú capaz de honrar a Dios con lo mejor que tienes? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Es Dios la prioridad en tu vida? Necesitamos vivir para Dios así como Abraham. Ofrecer a Dios lo mejor que tenemos. Claro que Dios no te va a permitir no te va a pedir que ofrezcas a tu hijo. Pero Dios te puede pedir algo que tú ofrezcas para Dios, tu tiempo, tu corazón. Y lo tienes que hacer por amor a Dios. Este joven se fue decepcionado porque tenía muchas posesiones. ¿Sabe por qué se fue decepcionado? Porque su esperanza estaba en su riqueza. Su esperanza estaba en sus posesiones. Y él no podía tolerar la idea de vivir en la miseria, de seguir a Jesús en la miseria. Él estaba acostumbrado a sus comodidades, estaba acostumbrado a todo lo que él tenía. Y no era capaz de despojarse de su riqueza por obtener una riqueza mucho mayor y más abundante en el reino de los cielos. No hay nadie que pierde casa, carro, familia, amigos por causa de mí, que no vaya a tener más recompensa, dice el Señor. Si amas a Dios por encima de todo, Dios te va a honrar y te va a levantar, te va a poner en posiciones, en lugares de privilegio, de honor, por cuanto tú amas a Dios por encima de todas las cosas y lo pones a Él en primer lugar. Necesitamos tener esa fe de Abraham para despojarnos de todo y amar a Dios por encima de todo. Está bien que prosperes, está bien que tengas tu negocio, está bien que tengas todo, pero lo primero que sea Dios en tu vida. Honra a Dios con tu actitud, ora a Dios en el tiempo que tienes, mantén tu comunión con Él y vive una vida agradable delante de Él. Ayuda a aquellos que lo necesitan. Si eres capaz de obedecer a Dios, Dios te va a honrar. Y Jesús dice, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Es algo imposible, ¿verdad? El huequito de la aguja es tan pequeñito y el camello es tan grande que es imposible pasarlo. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios puede tocar corazones, vidas, y esas vidas van a ser transformadas por completo. Solamente es tu decisión. Dios no va a obligarte a que tú le sirvas, le sigas. Es tu decisión. Tú tienes que tomar tu propia decisión de qué vas a hacer, de cómo vas a servir, cómo vas a honrar a Dios. Necesitamos vivir para Él, caminar todos los días de nuestra vida cerca de Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor amado Rey, en este día precioso, agradeciéndote por toda tu misericordia, por toda tu maravilla. Guíanos, guárdanos con tu poder, con tu amor, con tu misericordia. Danos las fuerzas que necesitamos para caminar en santidad y en obediencia a ti.
Padre, oramos por aquellas personas que tienen necesidad en este momento, que están atravesando enfermedades, dolores, aquellas personas que están atravesando cáncer, Padre Santo, tal vez mal respiratorio, Señor, algún tipo de enfermedad están atravesando. Oramos por ellos, por un milagro, Señor, que ocurra un milagro conforme a tu voluntad, Señor amado Rey, en la vida de aquellos que creen, Padre amado. Tú mismo operas, Señor, conforme a tu, Padre Santo, vas a hacerlo, Señor amado Rey. Toca sus corazones para que tu palabra pueda quedar impregnada en sus corazones, para que no se aparten de ti, Señor amado Rey, sin importar cuál sea la circunstancia que se presente en sus vidas. Padre amado, oramos porque tú restaures las vidas, Padre amado, restaure los corazones y hagas tu obra maravillosa en cada vida y en cada corazón, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Muchas gracias por tu amor y por tu bondad. Amén.